Buenos días, familia. Para este medio quisiera compartir y socializar las habilidades específicas del plan de estudios que se evalúan en la prueba nacional FARO de matemáticas. Resolver problemas utilizando el algoritmo de la división con números naturales. Comprender la relación entre la multiplicación y la división. Recordemos que la multiplicación es la operación inversa de la división y que podemos realizar una multiplicación para comprobar el resultado de una división. Identificar fracciones como parte de la unidad o bien parte de una colección de objetos y analizar fracciones propias. Comparar fracciones propias utilizando los símbolos menor que, mayor que o igual. Plantear y resolver problemas que involucran fracciones propias. Aplicar los conceptos de múltiplo de un número natural, números pares e impares en la resolución de problemas. Identificar divisores en un número natural. Establecer si un número es divisible por 2, 3, 5 o 10, aplicando las reglas de divisibilidad. Identificar fracciones impropias. Representar una fracción impropia como la suma de un número natural y una fracción propia. Expresar una fracción impropia en notación mixta y viceversa. Identificar fracciones homogéneas y heterogéneas. Comparar fracciones utilizando los símbolos de mayor, menor o igual. Ubicar fracciones en la recta numérica y determinar fracciones entre dos números naturales consecutivos. Leer y escribir números en su representación decimal hasta la 10 milésima. Representar fracciones mediante un número con expansión decimal finita y viceversa. O sea, convertir fracciones en decimales y decimales en fracciones. Este es un tema de cuarto grado. Representar un número decimal en su notación desarrollada. Identificar elementos de los triángulos. También son temas de cuarto. Lado, vértice, ángulo, base y altura. Clasificar los triángulos de acuerdo con las medidas de sus ángulos o de sus lados. Identificar elementos de los cuadriláteros. Lado, vértice, ángulo, base, altura y diagonal. También clasificar los cuadriláteros en paralelogramos y no paralelogramos. Y clasificar los paralelogramos en cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. Reconocer propiedades de los cuadriláteros según sus lados, ángulos y diagonales. Clasificar los no paralelogramos en trapecios y trapezoides. Identificar estas figuras y sus elementos. Vértices, lados, ángulos en objetos del entorno. Calcular, utilizando fórmulas, el perímetro y el área de triángulos, cuadrados, rectángulos, paralelogramos y trapecios. Calcular perímetros y áreas de figuras planas que sean compuestas, formadas por triángulos, cuadrados, rectángulos, paralelogramos y trapecios. Resolver problemas que involucren el cálculo de perímetros y áreas de triángulos y cuadriláteros. Analizar patrones en sucesiones con figuras, representaciones geométricas y en tablas de números naturales menores que 1.000.000. Estos patrones de las sucesiones no son simples, probablemente vengan patrones compuestos, que eso lo iremos practicando durante el año. Aplicar sucesiones y patrones para resolver problemas contextualizados. Identificar el número que falta en una expresión matemática, en una figura o en una tabla. Distinguir entre cantidades variables y constantes. Identificar y aplicar relaciones entre dos cantidades variables en una expresión matemática y determinar el valor desconocido en una ecuación